Bueno, vamos a ver hoy entonces el sistema reproductor femenino, ¿sí? Vamos a empezar primero a hacer una revisión, ¿sí?, de los órganos en la cual componen este sistema reproductor, ¿sí? Más allá que no hay que saber en detalle, pero tenemos que saber quiénes son los órganos genitales externos y los internos, y obviamente en general qué órganos lo estarían componiendo, ¿sí? Bien, tenemos entonces la primera parte que sería órganos genitales externos, que se designa, digamos, a este conjunto de órganos como la vulva, ¿sí? El conjunto de estructuras externas visibles desde el pubis hasta el perineo. Bien. ¿Quiénes son esos órganos? Tenemos el monte de Venus, ¿sí?, los labios mayores y menores, el clítoris, vestíbulo, himen y la abertura uretral de las estructuras glandulares, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Nos vamos a quedar un rato en esta pantallita, en esta filmina, para empezar a describir los diferentes tipos, ¿sí? Bien, tenemos entonces el monte de Venus o el monte de pubis, ¿sí?, del pubis, es una eminencia redondeada que se va a encontrar por delante de la sínfisis del pubis, ¿bien? Y está formada por tejido adiposo recubierto de piel y obviamente con vello, ¿sí? El vello es para obviamente proteger y que sirvan, digamos, no de esterilidad, pero que sirva de cuidar esa parte de microorganismos, ¿sí? Después tenemos los labios mayores, como los pelos en la nariz, ¿sí?, que también sirven para eso, ¿bien? Los pelos en los brazos, ¿sí?, tienen esa manera, digamos, protectora de por qué existen allí, ¿no? Los labios mayores son grandes pliegues de la piel que va a contener en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirige, digamos, hacia abajo y hacia atrás desde el monte del pubis, ¿sí?, en la cual estas contienen glándulas sebáceas, ¿sí?, sudoríparas, recubiertas también por vello, ¿bien? Después tenemos los labios menores, que son dos pliegues más bien finos, delicados, ¿sí?, que no contienen tejido adiposo subcutáneo, ni también no están cubiertos de pelos, pero que poseen glándulas sebáceas y también sudoríparas, ¿bien? Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodean, digamos, el vestíbulo de la vagina, ¿bien? El vestíbulo de la vagina es el espacio situado, ¿sí?, entre los labios menores, ¿sí?, y en él se va a localizar, por ejemplo, los orificios de la uretra y también de la vagina, ¿bien? Van a estar los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores, que serían las de Bartolino, que estas van a secretar moco durante la excitación sexual, y el cual se añade también el moco cervical, que va a proporcionar la lubricación, ¿sí?, en el momento del acto. El orificio uretral se va a localizar, por ejemplo, de 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris, y también se va a localizar por delante del orificio de la vagina, ¿sí? A cada lado del orificio uretral se van a encontrar otros orificios, ¿sí?, que sería la desembocadura de las glándulas parauretrales, que se son llamadas las glándulas Scheken, que están situadas en las paredes de la uretra y también secretan moco, ¿sí? Y después tenemos el orificio vaginal, que es mucho más grande que el orificio uretral, obviamente, y el aspecto del orificio vaginal va a depender del himen, ¿sí? Obviamente que el himen es un pliegue delgado, una membrana de mucosa que rodea dicho orificio, ¿bien? En este caso, que obviamente ya lo sabemos que a las mujeres luego de iniciarse sexualmente, este himen queda desintegrado, ¿bien? Eso sería en la primera parte. Después tenemos el clítoris que nos va a quedar y el bulbo del vestíbulo. Bien, recordar que
en el vestíbulo de la vagina, bueno, ahí se encuentran todos los orificios, ¿sí? Tanto vaginales como uretrales, ¿bien? Ahora tenemos lo que sería el clítoris, que es un pequeño órgano cilindro, está compuesto por un tejido eréctil que se agranda al rellenarse, digamos, con sangre durante la excitación sexual. Consiste en dos pilares, ¿sí? Dos cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar por la acción de varios ligamentos, ¿sí? El glande del clítoris es la parte, digamos, más expuesta del mismo y es muy sensitivo, ¿sí? Igual que sucede con el glande del pene. Las proporciones de los labios menores que rodean el clítoris van a recibir el nombre, digamos, de prepucio del clítoris, ¿sí? Es muy similar, digamos, a la estructura genital masculina. La única diferencia es que, obviamente, cuando se designa ya el sexo digamos, del bebé, cuando se hace la fecundación, obviamente que esto al ser niña, ¿sí? Es como que queda estancado. En caso que sea hombre, se va a empezar a desarrollar más y va a formar lo que sería el pene, ¿sí? Es muy similar, digamos, a la estructura, digamos, del hombre, ¿bien? Después tenemos el bulbo del vestíbulo, que son dos masas alargadas de tejido eréctil de unos aproximadamente 3 centímetros de longitud. Se encuentran en ambos lados del orificio vaginal y estos bulbos están conectados con el glande del clítoris, ¿sí? Por, digamos, irrigación, por vena. Y durante la excitación sexual esto va a hacer que se agrande, ¿sí? Al rellenarse con sangre, bien, obviamente. En ese acto hay mucha actividad digamos, sanguínea, en lo cual va a hacer que se rellene con sangre y estreche, digamos, el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual, ¿sí? Bien. Esto nos va a servir, obviamente, entender los órganos externos para poder comprender, digamos, por ejemplo, a nosotros lo que más nos importa, el tema de las glándulas, ¿sí? Y la parte endocrina, lo más importante, pero debemos tener una idea, digamos, del tema de los órganos, ¿sí? Bueno, después tenemos los órganos genitales internos, ¿sí? Y aparte también para saber, bueno, en dónde, digamos, las hormonas van a aplicar, digamos, su actividad, ¿bien? Bueno, después tenemos los órganos genitales internos que lo conforman el útero, las dos trompas de falopio, el cuello uterino, que no es lo mismo que el útero, la vagina y los ovarios, ¿sí? Bueno, acá nos vamos a detener un ratito y vamos a ver que, bueno, que... antes me estaba... No está bien, perdón, no está bien. Pensé que me había comido algo. Bien, entonces tenemos como primera estructura de los órganos genitales internos, ¿sí? Es la vagina, ¿sí? Es el órgano femenino, obviamente, de la copulación, ¿sí? Es el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior, ¿sí? Y obviamente es el extremo inferior del canal de parto, ¿bien? Se trata como de un tubo muscular membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria, ¿sí? Dependiendo de qué corte, si no sería por delante, y por delante del recto o posterior al recto, dependiendo. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ¿sí? Ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal, que sería el saco de Douglas, ¿sí? Es donde ahí siempre, cuando nos hacen algún tipo de ecografía y no estamos en un proceso de fecundación o de embarazo, nos informan que está el saco de Douglas vacío, ¿sí?
Bien, entonces vamos entonces que se va a proyectar, que se proyecta hacia el interior con el cuello del útero, quedando rodeado obviamente por un saco vaginal. Bien, bueno, en esta zona es donde debe quedarse colocado, por ejemplo, el diafragma anticonceptivo, o sea, entre la vagina y el cuello uterino. En realidad es en el cuello uterino en donde se deja, digamos, los DIU. El útero se encuentra casi en ángulo recto con el eje de la vagina, ¿sí? La pared tiene 3 capas. Acá. Bueno, empezamos, digamos, más que todo, cómo se van enganchando lo que es la vagina, digamos, el útero, cuello uterino y vagina, si lo hacemos de arriba hacia abajo o desde el externo hacia el interior, ¿sí? Vagina, cuello de útero y útero, ¿sí? Tener en cuenta que bueno, que allí, digamos, vamos a encontrar una mucosa que va a tener, digamos, reservas de glucógeno, ¿sí? La vagina que da lugar a ácidos orgánicos y que obviamente va a tener un ambiente ácido, ¿sí? Que dificulta el crecimiento de las bacterias, ¿bien? Y que resulta agresivo para los espermatozoides, ¿sí? Los componentes alcalinos, por ejemplo, del semen secretado, sobre todo por las vesículas seminales, hacen elevar el pH del fluido de la vagina, que obviamente resulta agresivo para los espermatozoides. Por eso mismo, el semen va a estar contenido con un pH alcalino, ¿sí? La vagina un pH ácido, y cuando esto está en la vagina va a hacer que en la vagina aumente su pH, ¿sí? Recordemos que los pH menores a 7 son ácidos, los mayores de 7 son básicos, y va a hacer que aumente para que estos no los mate, ¿sí? Después tenemos el útero matriz, que es un órgano muscular hueco en forma de pera, ¿sí? Este va a constituir, digamos, el camino que siguen los espermatozoides y que son depositados obviamente en la vagina para alcanzar las trompas de falopio, que ese sería su objetivo, ¿sí? La porción superior, digamos, está redondeada del cuerpo y se llama fondo del útero, y los extremos, ¿sí? Son como, se dice como 2 cuernos, ¿sí? Los cuernos del útero que se van a unir, digamos, las trompas de falopio, ¿bien? Esas cavidades están comunicadas con el interior del útero, ¿sí? Y obviamente varios ligamentos, ¿bien? Que obviamente tienen nombre, que no hace falta que lo sepas, pero bueno, sabemos que en anatomía se ve los ligamentos que unen las trompas de falopio con el útero, ¿bien? Bien, el útero, digamos, la pared del útero tiene 3 capas, ¿sí? Una externa, que sería la serosa o el perimetrio, una capa media muscular, ¿sí? Que está constituida por músculo liso o miometrio, y una capa interna, que es de mucosa, ¿sí? Que es un epitelio simple ciliado, que se llama endometrio, en donde ahí es donde se implanta el huevo fecundado, y es la capa uterina que se expulsa, digamos, casi en su totalidad durante la menstruación, ¿sí? Entonces, ¿qué capa es la del útero que se expulsa? Es la del endometrio, que es la capa interna de mucosa del útero, ¿sí? Bien. Las células secretoras de la mucosa del cuello del útero, ¿sí? Producen una secreción llamada moco cervical, ¿sí? Es una mezcla con agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas, sales inorgánicas, ¿sí? En lo cual las mujeres, por ejemplo, secretamos entre 20 a 60 mililitros de este líquido, ¿sí? Cada día, que es menos viscoso, bien, y más alcalino durante el tiempo de la ovulación, ¿sí? Y esto, ¿para qué sirve? Favorece, ¿sí? El paso, obviamente, de los espermatozoides, a los que aporta nutrientes
y protege obviamente de los fagocitos y del ambiente hostil de la vagina y del útero, están muy expuestos, ¿bien? Y durante el resto del tiempo es más viscoso y forma un tapón cervical que obviamente va a impedir físicamente el paso de los espermatozoides, ¿sí? En caso obviamente que digamos el himen, digamos, pero en la vida adulta de la mujer, ¿sí? Se secreta, digamos, la mucosidad, ¿sí? Lo que llamamos vulgarmente el flujo, en diferentes etapas según la etapa hormonal en la cual estemos, ¿sí? Después tenemos las trompas de falopio, que son obviamente dos conductos, aproximadamente de 10 a 12 centímetros en longitud, 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Que se unen a los cuernos del útero, ¿sí? Por cada lado, ¿bien? Y que están diseñados para recibir a los ovocitos, ¿sí? Que salen de los ovarios, ¿sí? Y en su interior se produce el encuentro del espermatozoide con el óvulo y la fecundación, ¿bien? La pared de las trompas de falopio tienen una capa interna o de mucosa con epitelio simple columnar ciliado, que va a ayudar obviamente a transportar el ovocito desde el útero a las células secretoras que producen nutrientes para el mismo, ¿sí? Bien, tiene que ser ciliado para poder generar ese movimiento que hacen las cilias y poder ir arrastrando, llevando ese óvulo fecundado, ¿sí? Bien. Después también, ¿sí? Tiene una capa intermedia de músculo liso, ¿sí? Cuyas contracciones peristálticas también ayudan en conjunto con los cilios, ¿sí? Van a ayudar al transporte del ovocito. Y por último tenemos una capa externa que es la de la serosa, ¿sí? Bien, la trompa se divide en 4 partes, ¿sí? Porque obviamente no es que es solamente un tubo, digamos, se divide en el infundíbulo, que es el extremo más externo, ¿sí? Y es en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa, ¿sí? Esta comunica con la cavidad peritoneal, ¿sí? El infundíbulo presenta numerosos pliegues de fibras, o sea, fibras que atrapan al ovocito cuando se produce la ovulación, ¿sí? Para llevarlo al orificio abdominal de la trompa e introducirlo en el interior de la misma, ¿sí? O sea, una de las fimbrias está sujeta al ovario correspondiente, ¿sí? Sería la parte más externa. La ampolla, que es la parte más ancha y larga de la trompa y la que recibe al ovocito del infundíbulo, es el lugar, digamos, donde tiene lugar la fertilización del ovocito por el espermatozoide, o sea, donde se hace la fecundación, ¿sí? Donde se une el ovocito con el espermatozoide. Bien. Y después tenemos el istmo, ¿sí? Que es una porción corta, estrecha de las paredes gruesas que se une con el cuerno del útero en cada lado. ¿Ven? Ese sería ese. La porción uterina, que es, digamos, el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero, es por donde el ovocito es introducido, obviamente, en el útero. ¿Bien? Ahí. Bueno, y por último tenemos los famosos ovarios, ¿sí? Que son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra aproximadamente, de 3 centímetros, re chiquitos de longitud y 1 centímetro de ancho y 1 de espesor. Re chiquitos, claro, es como una almendra. Se localiza uno de cada lado del útero, ¿sí? Se mantiene en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que forma parte del peritoneo parietal, y que se une obviamente a los ovarios por un pliegue llamado mesovario, formado por una capa del doble perineo, ¿sí? O sea que ahí está unido con ligamentos para que se pueda mantener ahí, ¿sí? Eso es un ligamento. Los ovarios obviamente constituyen las gónadas, ¿sí? Femeninas, y tienen el mismo origen embriológico que los testículos o las gónadas masculinas, ¿sí? En los ovarios se forman allí los gametos femeninos u óvulos, ¿sí?
que pueden ser fecundados por el espermatozoide a nivel de las trompas de falopio, ¿sí? Allí se producen y se secreta a la sangre en serie de hormonas como la progesterona, ¿sí? Los estrógenos, la inhibina y la relaxina. Bien, esas son las hormonas que se producen allí en el ovario, ¿sí? En los ovarios se encuentran los folículos ováricos que contienen a los ovocitos en sus distintas fases del desarrollo, ¿sí? Y las células que nutren a los mismos, ¿sí? Y que además también secretan estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos van aumentando de tamaño, ¿bien? El folículo maduro o el folículo de Graf es grande y está lleno de líquido y preparado para romperse y liberar el ovocito, que será recogido por el infundíbulo de la trompa de falopio, ¿sí? O sea, en la parte cuando nosotros ovulamos, lo que sucede es que esos folículos que tiene el ovario empiezan a aumentar de tamaño, ¿sí? Por eso se llama folículo de Graf, ¿sí? Empiezan a aumentar de tamaño, están llenos de líquido, ¿sí? Están preparados, se hinchan tanto que luego se rompen y allí liberan el ovocito, que luego va a ser recogido por por la parte, digamos, de la trompa, ¿sí? El infundíbulo de las trompas de falopio, ¿bien? Hay mujeres que obviamente tienen estos folículos, ¿sí? O cuando ovulan se les forman muchos folículos, ¿sí? Algunos están vacíos, otros tienen los óvulos. Forman tantos, ¿sí? Que puede llegar a un nivel tal que se les pueda reventar esos folículos llenos de líquido y que toda su cavidad, ¿sí? reproductora se llene de líquido y haga presión, y obviamente es un dolor bastante intenso, en lo cual no hay remedio ni nada. O sea, se te revienta uno de esos folículos, lo normal es que se reviente, pero digamos, a un tamaño normal, pero hay mujeres que es como que ovularían tanto que hacen que esos folículos, que eso tiene que ver más que todo lo hormonal, que aumenta tanto su tamaño y que largan todo el líquido, digamos, al espacio, ¿sí? Y ese líquido obviamente presiona, ¿sí? Imagínate que estamos rodeados, digamos, del peritoneo, entonces es como que llenamos de líquido esa cavidad y es un dolor bastante imponente, pero que bueno, al cabo de 3 o 4 días se termina de reabsorber solo en el mesenterio, ¿sí? Así que, digamos, a veces, digamos, estos tipos de folículos, que son los folículos de Graf, suelen ser bastante complicados para mujeres, digamos, en lo cual su ovulación es como demasiado potente, ¿sí? Los cuerpos lúteos, lo normal es que no suceda, digamos, este acontecimiento que conté recién. Los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos son estructuras endocrinas que se desarrollan a partir de los folículos ováricos, ¿sí? Que obviamente han expulsado ya sus ovocitos, sus óvulos en la ovulación, produciendo diversas hormonas como la progesterona, los estrógenos, la relaxina, la inhibina, ¿sí? Hasta que el ovocito no haya sido fecundado, ¿sí? Y ahí obviamente se va a degenerar, ¿bien? Y son reemplazados obviamente por una cicatriz fibrosa, ¿sí? O sea que ese óvulo, ¿bien? A medida cada vez que sale ese óvulo y no es fecundado, es como que va quedando el el ovario con una cicatriz, ¿sí? Es una cicatriz fibrosa, ¿sí? Que va a mostrar, digamos, la salida de ese óvulo, de ese ovocito. Recordemos que no es que nosotros tenemos ovocitos, que siempre vamos a tener ovocitos, sino que nosotros en las mujeres ya producimos tantos óvulos en toda nuestra vida y son repartidos en nuestra vida, ¿sí?
No es como en el hombre que ellos en el momento van produciendo los espermatozoides, ¿sí? En nuestro caso no, ¿bien? Entonces, en nuestros óvulos, que son salidos en cada, digamos, en cada ovulación, si no son fecundados, obviamente eso se pierde y va quedando esa cicatriz en el ovario, ¿bien? Bien, después tenemos entonces, vamos a pasar a la otra filmina, que sería las glándulas genitales auxiliares. Puse una imagen generalizada, pero como que allí salía bien las diferentes glándulas en donde están situadas, ¿sí? Bueno, tenemos dos tipos, las glándulas vestibulares mayores y las menores, ¿bien? Y después tenemos otras que son las parauretrales, ¿sí? Entonces, de las vestibulares mayores tenemos la de Bartolino, ¿sí? Que son dos, ¿bien? Tienen un tamaño aproximadamente de 0,5 centímetros y se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina, ¿sí? Tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco y obviamente sirve para lubricar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Después tenemos las glándulas vestibulares menores, que son pequeñas y están situadas a cada lado del vestíbulo de la vagina y también secretan moco y lubrican los labios y el vestíbulo, ¿sí? Por último tenemos las glándulas parauretrales, que serían las de Jecken, desembocan a cada lado del orificio externo de la uretra y también tienen una secreción mucosa lubricante, ¿sí? Tenemos eso. Luego tenemos vamos a seguir entonces con, un segundito, acá estamos, lo que sería la ovogénesis, ¿sí? Acá en la ovogénesis, recordemos, digamos, qué tipo de proceso es, ¿sí? Ahí, bueno, tenemos unos dibujitos y un resumen muy, muy resumido de qué es la ovogénesis. Bien, la ovogénesis es la forma de los gametos femeninos, ¿sí? U ovocitos en los ovarios o las gónadas, ¿bien? Los ovocitos son células sexuales especializadas producidas por los ovarios, ¿bien? Que transmiten la información genética, ¿sí? Entre, obviamente, las generaciones, ¿sí? Bueno, a diferencia de la espermatogénesis, que se inicia en la pubertad en los varones, la ovogénesis se inicia, digamos, mucho antes del nacimiento de las mujeres. Bien, el ovario fetal tiene muchas células germinales que se dividen por mitosis y se convierten, digamos, en otro tipo de células mayores, bien, que serían las ovogonias, que también se dividen por mitosis y que finalmente dan lugar a los ovocitos primarios, ¿sí? Bien. Tanto las ovogonias como los ovocitos primarios van a tener 46 cromosomas, ¿sí? La división de las ovogonias terminan antes del nacimiento, ¿sí? De modo que si son destruidas en esta fase, no pueden ser renovadas, ¿bien? El ovocito primario y la capa, digamos, de célula que lo acompañan van a constituir, digamos, este folículo primordial. En los humanos, digamos, las mujeres, ¿sí? Cada ovario tiene, ¿sí? En el momento del nacimiento 200.000, ¿sí? millones de ovocitos primarios, ¿sí? contenidos en los folículos primordiales del ovario. Bien, son los que luego van a formar los de Graf. Bien, al llegar a la pubertad, ¿sí?
hay alrededor de 40.000, ¿sí? Y solamente 400 van a poder madurar a lo largo de la vida fértil de la mujer, ¿sí? O sea que tenemos 400, digamos, posibilidades, digámoslo así, de producir embarazo, ¿sí? En toda nuestra vida fértil, ¿sí? Como mujeres, 400. En realidad se producen 200 millones de ovocitos primarios, en lo cual van a madurar solamente 40.000, pero solamente 400 van a madurar a lo largo de nuestra vida fértil, ¿sí? Mientras que el resto de los ovocitos primarios se van a degenerar, ¿sí? Que obviamente no van a servir para fecundar, ¿sí? En cada ciclo sexual, digamos, las hormonas gonadotrofinas, ¿sí? Van a ser secretan, digamos, obviamente, ¿quiénes secretan las gonadotrofinas? El lóbulo anterior de la hipófisis, ¿bien? Estimula a varios folículos primordiales a continuar su desarrollo, ¿sí? Aunque solo uno, digamos, suele, digamos, alcanzar el grado de maduración necesario para ser ovulado, ¿bien? Los folículos primordiales maduran a folículos primarios que a su vez dan lugar a los folículos secundarios, ¿sí? Por último, el desarrollo del folículo secundario da lugar al folículo maduro, el de Graf, en el interior del cual va a estar allí en el interior el ovocito primario, que se va a convertir en ovocito secundario, que es el que será expulsado durante la ovulación a lo largo de la vida reproductiva de la mujer. No sé si me expliqué. O sea que lo va haciendo de un modo cíclico, interminente, de ese ovocito primario, bien, va a empezar el comienzo de la maduración, bien, luego va a poder formar un óvulo maduro, ¿sí? O un corpúsculo polar, ¿sí? Bien, dependiendo. 400 van a ser los reales, ¿sí? El óvulo maduro. Bien, ¿y dónde va a ser liberado? Va a ser liberado por el ovario, ¿sí? Fuera de este folículo de Graf. Bien, o sea, ese folículo va a liberar el ovario, bien, y lo va a hacer de modo cíclico y obviamente intermitente. Aunque la célula germinal femenina es conocida, digamos, como óvulo, ¿sí? Después de la ovulación, estrictamente hablando, digamos, es un ovocito secundario, bien, y que contiene 23 cromosomas, bien, o sea, la mitad de la dotación genética de una célula humana. Luego el ovocito secundario se va a convertir en óvulo maduro en el momento de la fecundación, ¿sí? Es como que acá va a madurar el óvulo, ¿sí? En el momento de la fecundación, ¿sí? Y cuando, digamos, se produzca, digamos, el ingreso del espermatozoide dentro del ovocito, bien, o sea que va a madurar cuando el ovocito ingrese, cuando el espermatozoide ingrese a este óvulo secundario, bien, y se va a transformar en un óvulo maduro. Bueno, y luego obviamente se formará una nueva célula que sería allí el cigoto, ¿sí? En la cual va a tener 46 cromosomas, ¿sí? 23 del óvulo maduro y 23 del espermatozoide, ¿sí? Bueno, la de ovogénesis sí hay que saber, digamos, este proceso de cómo, de dónde viene el óvulo, ¿bien? Y lo que sí o sí se va a saber es esto, el ciclo femenino, hay que saber el ciclo ovárico, los ciclos sí o sí, ¿bien? El ciclo sexual femenino, en la especie humana, digamos, hay liberación de ovocitos por los ovarios, ¿bien? Es cíclica e intermitente, lo que queda reflejado, digamos, que los cambios cíclicos que se producen es consecuencia, dan como consecuencia, digamos, a la estructura y la función de todo el sistema reproductor de la mujer, ¿sí? Digamos, todo está hecho para que se produzca este ciclo sexual femenino, ¿bien?
Los cambios que se van produciendo, ¿sí? Van a depender de dos ciclos interrelacionados, ¿sí? Primero tenemos el ciclo ovárico, tenemos el ciclo uterino menstrual, ¿bien? Que en conjunto, digamos, van a durar 28 días en la mujer, aunque se producen también variaciones, ¿sí? Antes o posterior, más días o menos días. Y el ciclo menstrual, digamos, está controlado por el ciclo ovárico a través de las hormonas ováricas, los estrógenos y obviamente la progesterona, ¿sí? O sea que cuando hablamos del ciclo uterino estamos hablando más que todo del ciclo menstrual, y cuando hablamos del ciclo ovárico estamos hablando más que todo de la parte hormonal, ¿sí? Perfecto. Entonces dijimos que este ciclo dura aproximadamente más o menos 28 días, ¿sí? Después tenemos lo que sería el ciclo ovárico, ¿sí? Este ciclo ovárico, bueno, acá tenemos la parte, la folicular y la fase lútea, que ahora la vamos a ver, ¿sí? La parte de la menstruación, los días que son fértiles, ¿sí? Y los infértiles. Y obviamente aproximadamente lo que dura la ovulación es un par de días, ¿sí? Igualmente no todas las mujeres duramos la misma cantidad de días de ovulación. Acá en el ciclo ovárico tenemos las diferentes fases, ¿sí? Luteínica y folicular, cómo se va a ir desarrollando esta parte ovárica, ¿bien? Y ahora sí, te paso a comentar, digamos, que bueno, que los ovarios, ahí sí tienen la doble función, digamos, de producir los gametos, ¿sí? Los ovocitos, y obviamente de secretar hormonas sexuales femeninas, ¿bien? El ovario va a producir dos tipos principales de hormonas esteroides, ¿sí? Que son los estrógenos y la progesterona, ¿bien? En el plasma del ser humano, digamos, se han aislado 6 estrógenos diferentes, ¿sí? Pero solamente 3 se encuentran en cantidades importantes, ¿sí? Tenemos el estradiol, ¿sí? El 17-beta estradiol, o la estrona, y el estriol, ¿sí? En la mujer que no esté embarazada, ¿sí? El estrógeno más abundante es el estradiol, ¿sí? Que a veces en la parte del laboratorio la sigla que se utiliza para determinar el estradiol es, por ejemplo, el E2, ¿sí? La letra E y el 2. Al comienzo de cada ciclo ovárico, que se considera coincidente, digamos, con el primer día de la menstruación, empieza a aumentar el tamaño de varios folículos primordiales, ¿sí? Por la influencia de una hormona secretada por la adenohipófisis, ¿sí? Que sería la hormona FSH, ¿sí? La folículo estimulante, ¿bien? Por eso mismo dice folículo estimulante. Va a estimular los folículos, ¿sí? ¿Dónde se secreta esta hormona? En la adenohipófisis, ¿bien? Los folículos primordiales van a madurar a los folículos primarios, ¿sí? Y después a los folículos secundarios, ¿bien? Normalmente uno de estos va, obviamente, continuar desarrollándose, mientras los demás van a sufrir una regresión, ¿sí? El número de folículos que se desarrolla está determinado por los niveles de FSH de la sangre circulante, ¿sí? Y obviamente, si tenemos mayor folículo estimulante, quiere decir que tenemos mayores folículos, ¿sí? Por eso mismo decía que a estas mujeres que se les formaban estos folículos gigantes y muchos, tiene que ver con esto más que todo de lo hormonal. Bien, entonces, ¿qué quizás se le debería hacer a esta paciente que sufre estas rupturas de folículo y con unos dolores terribles? Bien, se le tendría que dosar la FSH, la folículo estimulante, para ver en qué grado está. Obviamente ver
en qué etapa del ciclo ovárico está, ¿sí? Para saber, porque no siempre en la parte de la preovulatoria sería, estamos en esta fase, ¿sí? Obviamente que vamos a tener una cantidad bastante importante, pero luego en las otras fases debería ser más bien un poco más constante y no tan aumentada, ¿sí? Se van a distinguir 3 fases del ciclo ovárico. Una es la fase folicular, ¿sí? Que esa abarca del día 1 al día 14 del ciclo, ¿sí? Durante este desarrollo folicular, ¿sí? El folículo secundario va a aumentar de tamaño, ¿sí? Y llega a ser un folículo de Graf o folículo maduro listo para descargar el óvulo, ¿bien? Que sería el ovocito secundario. Durante esta primera etapa o esta fase del ciclo ovárico, el folículo en desarrollo va a sintetizar y secretar el estrógeno, ¿sí? Que sería el que habíamos dicho antes, el 17 beta estradiol, ¿sí? Y los niveles plasmáticos de esta hormona obviamente van a aumentar progresivamente hasta alcanzar un valor máximo 2 días antes de la ovulación real, ¿sí? Aproximadamente. El estradiol, digamos, es el responsable del desarrollo del endometrio, ¿sí? Y obviamente en la fase proliferativa del ciclo uterino, ¿sí? Digamos, como que luego el estradiol va a seguir en caso que se fecunde, ¿bien? Después tenemos, y obviamente va a impactar en la parte, digamos, uterina, ¿sí? En la parte de la capa, bien, en la proliferación. La segunda fase es la ovulación, ¿sí? El folículo descarga el óvulo, o sea, el ovocito secundario, ¿sí? Y es lo que llamamos ovulación, cuando se rompe estos folículos y sale el óvulo, ¿bien? O el ovocito secundario. Todo el proceso hasta aquí, digamos, dura aproximadamente entre 14 y 16 días, ¿bien? En que sale, debe tomarse su tiempo, ¿sí? Que son contados a partir, digamos, del primer día de la menstruación, ¿bien? O sea, en los días 14 y 16 son los días en los cuales se produce la ovulación, contando a partir, ¿sí? Del día 1 de la menstruación, ¿bien? Bueno, el ovocito se libera, ¿sí? Y obviamente cuando se libera es atraído por estas prolongaciones o estas fimbrias que son parte de la trompa de Falopio, en la cual lo van introduciendo en el interior de la trompa y va a ser transportado hacia el útero, ¿sí? Los niveles altos de estrógeno van a hacer que las células de la adenohipófisis se vuelvan más sensibles a la acción de la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Y secrete y que esta es secretada por el hipotálamo en forma de pulsos, ¿sí? Cada 90 minutos aproximadamente. Mirá vos la regulación que tiene, que cada 90 minutos se está liberando esta hormona, bien, desde el hipotálamo, ¿sí? Las gonadotrofinas, bien. Y cerca del día 14 del ciclo, las células de la adenohipófisis van a responder a esas gonadotrofinas, ¿sí? A esos pulsos de gonadotrofina, y van a liberar las hormonas folículo-estimulantes y la luteinizante, que sería la LH, o sea, la FSH y la luteinizante, en la cual la LH, ¿sí? La luteinizante, es la, va a hacer que se rompa, ¿sí? El folículo maduro y genere la expulsión del ovocito secundario y del líquido folicular, ¿sí? Es decir, genere la ovulación, ¿bien? O sea que esta parte es sumamente importante con respecto a la parte hormonal, ¿sí? Hay que tener bien claro cuándo se libera la FSH, cuándo se libera las gonadotrofinas, ¿sí? ¿Para qué sirve la luteinizante? ¿Sí?
la folícula estimulante va a estimular a los folículos, ¿sí? Como en general, ¿bien? Obviamente que esta va a ser en realidad la primera que va a generar la folícula estimulante, ¿sí? La primera va a ser la gonadotrofinas, ¿sí? Que son secretadas por el hipotálamo y que lo van a secretar en forma de pulsos cada 90 minutos, ¿sí? Esto aproximadamente, acercándose, digamos, del día 14 del ciclo, va a captar, digamos, ¿sí? La adenohipófisis va a captar estos pulsos y va a liberar lo que sería la folícula estimulante, ¿sí? O sea que la adenohipófisis va a liberar la FSH, ¿sí? La FSH va a estimular los folículos, volverlos grandes, y la luteinizante va a hacer que generar una ruptura, ¿sí? Entonces así el ovocito secundario puede ser expulsado, ¿bien? Y es lo que llamaríamos, digamos, ovulación. Como la ovulación se produce unas 9 horas después del pico plasmático de la luteinizante, ¿sí? Si se detecta, por ejemplo, la elevación de esta hormona, digamos de la LH, en plasma, por un análisis de laboratorio, se puede predecir la ovulación con un día de antelación aproximadamente. Es lo que hace lo que sería estas concepciones in vitro, ¿sí? Van llevando la ovulación mediante las hormonas, ¿sí? Estos tratamientos, digamos, para quedar embarazada, lo que hacen es llevar al ritmo real, digamos, a tiempo real, la ovulación, ¿bien? Para, digamos, en este caso, ¿sí? Decir, bueno, el acto sexual se va a tener que hacer en este momento, ¿sí? Para que haya casi un 80%, un 60% de que se pueda fecundar ese ovocito primario, ¿sí? O en este caso, poderle introducir el líquido seminal con sus respectivos espermatozoides para que pueda ser fecundado, ¿sí? Dependiendo la situación. Pero lo que hacen, digamos, lo que quiero destacar, que lo que hacen es poder seguir a tiempo real las hormonas, y siguiendo las hormonas estamos sabiendo en qué momento de la ovulación se encuentra, si ya se liberó, si no se liberó, ¿sí? Recordemos que acá, como dice la bibliografía, podemos encontrar, digamos, un pico plasmático, digamos, de LH, por eso sí, no siempre los laboratorios se hacen en un proceso determinado, ¿sí? O sea, la ginecóloga o la endocrinóloga se va a basar muchísimo en qué periodo estés, ¿sí? Ovárico estés, para poder hacer las determinaciones, ¿sí? Dependiendo qué es lo que se quiere averiguar, ¿bien? Entonces, sabiendo esto, podemos ir prediciendo, diciendo en qué estado, cómo estás, ¿sí? Si en el día del día 14-16 tenemos una baja de LH, entonces quiere decir que tenemos ahí un problema hormonal que hace que, bien, no estemos liberando esa hormona para la ruptura del óvulo, bien, que de la ruptura de los folículos y que salga el óvulo, ¿sí? El ovocito secundario. Por eso también hay que ver de las personas que no quedan embarazadas si es un tema hormonal o un tema de bloqueo, si tenemos un problema en la adenohipófisis, ¿sí? Si tenemos un problema de la adenohipófisis que hace que no responda a los estímulos de las gonadotrofinas, ¿sí? O si tenemos un inconveniente en lo que sería la liberación en el hipotálamo, si tenemos un problema en el hipotálamo que no podemos liberar las gonadotrofinas, ¿sí? Por eso mismo, todo esto lleva como una cadena, ¿sí? Que a veces depende de no solamente de que
de que no se esté ovulando también, porque las personas que no ovulan, bueno, hay que, digamos, todo un análisis del por qué, más allá de ver la hormona, ¿sí? Ya se puede empezar a ver la otra parte que sería ya o de la adenohipófisis, un problema de la hipófisis, ¿sí? O del hipotálamo, ¿sí? Que allí se liberan las gonadotrofinas, ¿sí? Que son el hincapié para las otras hormonas. Bien. Y después tenemos la fase luteínica, que va desde el día 15 al 28 del ciclo, ¿sí? Siempre contando el primer día 1 sería el inicio de la menstruación. Después que obviamente sería la fase posovulatoria, ¿sí? Las células, digamos, restantes del folículo van a formar una estructura que se llama un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, bajo la influencia obviamente también de la LH, ¿sí? La luteinizante. El cuerpo lúteo entonces va a sintetizar y secretar dos hormonas, una es el estrógeno, ¿sí? El estrógeno, el 17-beta estradiol, y después tenemos la progesterona que va a inducir, ¿sí? La fase secretora del ciclo uterino, ¿bien? Es decir, va a preparar el endometrio para la implantación del óvulo fecundado, ¿sí? En caso del embarazo, el endometrio va a requerir el soporte del estradiol, ¿sí? Y la progesterona para permanecer en la fase secretora, ¿sí? Obviamente que este cuerpo lúteo se va a transformar en un cuerpo lúteo gestacional y va a persistir hasta el tercer mes de embarazo, que va a conservar la función secretora de hormonas para darle nutrición, ¿sí? a ese cigoto que se formó. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se va a degenerar hacia el final del ciclo uterino, se va a atrofiar y va a quedar una cicatriz y deja de secretar estrógenos y progesterona. Bien, con los que bajan obviamente los niveles de estas hormonas en sangre y como consecuencia, digamos, las capas superficiales del endometrio, del útero, se van a desprender y van a ser expulsados al exterior por la vagina y es lo que llamamos obviamente la menstruación, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, la fase luteínica va a formar parte de nuestra menstruación y de también un próspero embarazo, ¿sí? Si se fecunda ese óvulo, bien, vamos a tener que seguir dando estradiol, ¿sí? Para que quede nutrido, este cigoto, ¿sí? O si no, se va a frenar estas hormonas y lo que se va a hacer es dejar de secretar estos estrógenos y esta progesterona, y allí obviamente bajan las hormonas en sangre y nuestra capa del endometrio va a empezar a desprenderse, ¿sí? Esto es un proceso como sorprendente en el sentido de que como todo está perfectamente relacionado para que se vayan cumpliendo todas las fases y bien coordinado todo, tanto en lo hormonal como en lo anatómico, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos cuadritos en lo cual forma parte del ciclo uterino menstrual, ¿sí? Durante el ciclo uterino, ¿sí? Las capas superficiales del endometrio van a experimentar cambios estructurales que van a ser periódicos y que también se dividen en tres fases, ¿sí? Digamos, acá lo que vemos en este ciclo uterino de cómo va a desarrollarse el útero. En el otro vimos el óvulo, acá el útero. En la primera fase tenemos la fase menstrual, ¿sí? Que va desde el día 1 al 14 del ciclo, ¿sí? Durante esta fase se va a expulsar al exterior por la vagina las capas superficiales del endometrio, del útero, o sea que vamos a estar en menstruación, ¿sí? Que obviamente va a provocar la disminución de los niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bien, porque se va a atrofiar el cuerpo lúteo en los ovarios, ¿sí? Entonces va a dejar de secretar estas hormonas, ¿sí?
El flujo menstrual está compuesto por, es lo que obviamente se empieza a generar, que está compuesto por más o menos entre 50 y 150 mililitros de sangre, líquido intersticial, moco y células epiteliales desprendidas del endometrio y pasa de la cavidad uterina al exterior, obviamente a través de la vagina. O sea que en eso se llamaría el flujo menstrual, que en realidad es la menstruación, ¿sí? Nosotros lo vemos como sangre, ¿sí? En realidad son de 50 a 150 mililitros de sangre, tiene líquido intersticial, moco, células epiteliales, que son las desprendidas del endometrio, y eso es lo que formaría el sangrado, ¿bien? Después tenemos la fase proliferativa, que va desde el día 5 al 14 del ciclo, ¿bien? Coincide con la fase folicular del ciclo ovárico, ¿sí? Bien. Ahí. Esta fase se va a caracterizar porque las células endometriales se van a multiplicar y van a reparar la destrucción que tuvo, ¿sí? La menstruación anterior, ¿bien? Por eso es proliferativa, prolifera la restauración, digamos, la recuperación de ese tejido roto, desprendido. ¿Sí? Es la hormona responsable, digamos, la hormona responsable de esta fase es el estrógeno, el beta-estradiol, que es secretado por las células del folículo ovario en desarrollo, ¿sí? O sea que ahí tenemos que en la fase proliferativa van a estar presentes el estradiol y el estrógeno, bien, que en lo cual, ¿dónde es secretado estas hormonas? En el folículo ovárico, que está ahora en desarrollo en esta fase, ¿sí? Después tenemos la fase secretora, bien, que va del día 15 al 28, obviamente esta coincide con la fase folicular del ciclo ovárico y se caracteriza, ¿sí? Porque las células endometriales se empiezan a multiplicar, o sea que vamos a ver, si nosotros nos hacen una ecografía en este momento, vamos a ver un útero grueso, ¿sí? Que obviamente ya tiene reparada la destrucción que tuvo lugar en la menstruación anterior. La hormona responsable en esta fase va a ser también el estrógeno, el estradiol, que obviamente siguen en aumento, bien. Obviamente porque va llegando la ovulación, ¿sí? Es como que todo se va preparando para el momento de la ovulación, que coincide ahí. Y después tenemos la fase secretora, que va del día 15 al 28 del ciclo y va a ser la luteínica, ¿sí? Coincide con la fase luteínica del ciclo ovárico, ¿bien? Allí las glándulas del endometrio se van a hacer un poco más complejas en su estructura y comienzan a secretar un líquido espeso que obviamente está compuesto de azúcares, aminoácidos, glicoproteínas, ¿sí? En esta fase el endometrio se va a preparar, ¿sí? Para la implantación del óvulo fecundado, o sea que van a formar un espacio especial, y allí las hormonas responsables en esta fase van a ser la progesterona, el estrógeno y el estradiol, que también lo va a eliminar, ¿sí? No los folículos ováricos, sino ya estamos hablando del cuerpo lúteo, ¿sí? Eso a tener en cuenta, ¿sí? Porque los otros dos, lo que van a eliminar las hormonas van a ser los folículos ováricos, ¿sí? Pero en la fase secretora, las hormonas que se van a utilizar en esa fase lo va a liberar los cuerpos lúteos, ¿sí? O sea, luego que sale el óvulo, ¿sí? Recordemos que en cada ovulación nosotros vamos a tener, ahí se me fue, vamos a tener esto, 3 cuerpos polares que se van a degenerar, que son estos cuerpos lúteos, ¿sí? Y un óvulo que digamos, un ovocito secundario para ser fecundado, ¿sí? Bien. Para tener en cuenta el ciclo sexual femenino con respecto a las hormonas, tenemos acá
que las hormonas sexuales de la mujer tenemos, aparte de explicar la parte de cada fase, tanto la ovárica, acá tenemos como una comparación con todas las fases, digamos, los días que corresponden, ¿sí? Está bueno, digamos, que luego, digamos, puedas analizarlo con mayor exactitud para poder ir entendiendo los diferentes pasos que se van dando, las diferentes fases, ¿sí? Pero a tener en cuenta con respecto a las hormonas es cuáles son las secretadas por la hipófisis, ¿sí? O la neurohipófisis, o la adenohipófisis no sería neurohipófisis, adenohipófisis, que sería la folículo estimulante, la FSH, la LH, que es la luteinizante, y esta es la hormona, ¿cómo se llama? La gonadotrofina coriónica, ¿sí? Que es la que se va a detectar en la mujer, ¿sí? Si está embarazada, ¿bien? Es lo que nosotros llamamos en el laboratorio la subunidad beta, ¿sí? De la hormona gonadotrofina coriónica, ¿sí? Que también la secreta la placenta, ¿sí? Cuando se fecunda se va empezando a formar la placenta y se empieza a liberar esta hormona en mayor cantidad, ¿sí? Más grande la placenta, más cantidad hay, ¿sí? Y lo que es secretado por los ovarios, tenemos los estrógenos, que sería estradiol y estriol, y los progesteronas, ¿sí? Tenemos la progesterona, bueno, como progestágenos, ¿sí? Como estrógenos y progestanos tenemos la progesterona, ¿sí? Bueno, acá hay un hermoso cuadrito sobre la regulación del ciclo hormonal femenino, que habla más que todo de cómo cada parte se puede ir regulando, digamos, ¿sí? A lo que hablamos la anterior vez. Acá tenemos que, por ejemplo, la hormona folículo estimulante de la FSH, ¿sí? Va a estimular el crecimiento de los folículos, habíamos dicho, en el cuerpo interior del óvulo, ¿bien? Que obviamente esta se va a liberar a razón de las gonadotrofinas que se liberan en el hipotálamo, ¿bien? Entonces la adenohipófisis va a liberar la FSH, que va a producir el desarrollo de los folículos, ¿bien? Y esta va a generar la estimulación de los estrógenos, ¿sí? Y obviamente de las progesteronas. Esto también lo van a liberar, ¿quiénes? Los cuerpos lúteos, luego de la ovulación, ¿bien? Los ovarios, ¿sí? Van a producir el desarrollo de los folículos y producir la ovulación, que también hace que la adenohipófisis libere la LH y estimule o forme parte de la ovulación para la ruptura de este óvulo, ¿bien? Y se libere, el óvulo. Y también habíamos dicho que hay otra hormona, que es la inhibina, ¿sí? Que va a hacer inhibir la LH para que, listo, porque una vez que se produce la liberación de ese óvulo, ¿sí? Se tiene que inhibir la LH. Bueno, y lo hace con otra hormona que es la inhibina, ¿bien? Y que la alarga, obviamente, también la adenohipófisis, ¿bien? Es como que todo está regulado, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Después, bueno, acá también, como el hipotálamo a través de las gonadotrofinas va a estimular las células de la adenohipófisis para la liberación de la FSH y la LH en el ovario, y también liberar los estrógenos, ¿sí? Acá vemos de cómo va a ser la retroalimentación negativa o la retroalimentación positiva en cuanto se produzca ya sea la fecundación o no, o directamente la menstruación. Bien. Bueno, acá tenemos otro cuadrito muy similar, bien, para ver la inhibición de liberación de la gonadotrofinas, que sería una retroalimentación negativa con respecto a los estrógenos, ¿sí? Cuando ya se libera el estrógeno, bien,
o si se libera la progesterona. Bien, si se libera la progesterona va a hacer inhibir la respuesta de las gonadotrofinas y en este caso obviamente una retroalimentación negativa porque los estrógenos van a directamente inhibir la liberación de gonadotrofina en el hipotálamo. ¿Sí? Está muy bueno para que se pueda ir viendo e ir entendiendo, de cómo van a ir relacionándose cada hormona y obviamente con lo que sabes vos de endocrino, es para que, te sea un cierre, ¿sí? Recordá, que el ciclo sexual femenino van a intervenir hormonas que son secretadas por el hipotálamo, ¿sí? Por la hipófisis y obviamente también por los ovarios, ¿bien? La hipófisis anterior o adenohipófisis, como dijimos, van a secretar unas hormonas proteicas, que serían las gonadotrofinas, que son de importancia fundamental para la función reproductora, y como indica su nombre, actúan sobre las gónadas y las glándulas sexuales, ¿sí? Que serían los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Bien, tenemos las hormonas folículo estimulante, que sería la FSH, y la LH, que es la luteinizante. La FSH va a llegar por la sangre, ¿sí? Hasta los ovarios y va a provocar, como habíamos dicho, el crecimiento de los folículos ováricos antes de la ovulación mensual y la secreción de estrógenos por el folículo que se está desarrollando, ¿sí? La LH provoca la ruptura de los folículos de Graf o folículos maduros y obviamente la ovulación, así como también va a ayudar a la secreción de estrógeno y progesterona por el cuerpo lúteo, ¿bien? O las estructuras que se ha transformado en folículo una vez que haya expulsado, en el ovocito en la ovulación, ¿sí? La secreción de las gonadotrofinas va a depender a su vez del hipotálamo, ¿bien? Que es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿sí? Lo que explica obviamente, ¿sí? Que los ciclos y la fertilidad de la mujer, ¿sí? Pueden ser obviamente afectados por las emociones, ¿sí? El hipotálamo va a sintetizar y va a secretar la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Que es liberada en forma de pulsos cada 90 minutos, ¿sí? Aproximadamente, y va a ser la responsable de secretar la FSH y la LH por la adenohipófisis, ¿sí? Por su parte, los ovarios van a producir dos tipos de hormonas que van a ser los estrógenos y la progesterona, ¿sí? La GnRH es la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Es como un centro, ¿sí? Digámoslo así, que se libera esta hormona y es como la que va a decir, bueno, a ver, liberemos las gonadotrofinas. Es como la mamá de las gonadotrofinas, ¿sí? Y va a hacer que se libere la FSH y la LH en las adenohipófisis, ¿bien? Así que bueno, también tener en cuenta que los efectos, por ejemplo, de los estrógenos, ¿sí? Son, por ejemplo, modulan la descarga de esta hormona de las gonadotrofinas por el hipotálamo y varían la sensibilidad de las células de la adenohipófisis a dicha hormona hipotalámica, ¿sí? Es lo que veíamos acá. Estas van a regular que se secrete o no en el hipotálamo, ¿bien? Acá en esta, así en esa, ¿sí? Y lo que entonces también lo que van a producir, digamos, el desarrollo de los órganos genitales femeninos, ¿sí? También van a ser responsables de la morfología femenina, de la estructura femenina, desarrollan las glándulas mamarias, van a reducir los niveles de colesterol en plasma, o sea, lo que explica los menores riesgos de infarto de miocardio en las mujeres, por ejemplo, premenopáusicas, con respecto al hombre de la misma edad y a la mujer menopáusica. Reducen la fragilidad capilar, tienen efectos estimulantes sobre el estado de ánimo, ¿sí?
tienen efectos protectores sobre el tejido óseo, ¿sí? Y producen retención de agua y sodio por el organismo, ¿sí? Como en general. Después los efectos de la progesterona son, estimulan el crecimiento de las glándulas mamarias también, secreción del endometrio, ¿sí? Tienen efecto, por eso después la progesterona sigue en caso de embarazo, tiene efecto calmante sobre el estado de ánimo, sube la temperatura corporal, ¿sí? Facilita el metabolismo de los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos y la progesterona se metabolizan en el hígado y los productos resultantes de su degradación van a ser expulsados en la orina, ¿sí? Como para finalizar el tema del ciclo, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ver lo que serían las mamas, que es parte, digamos, del sistema reproductor femenino, ¿sí? Su anatomía, pezón, areola, los ganglios linfáticos, ¿sí? Bueno, el músculo, dentro de esto tenemos el tejido graso, los lóbulos, los conductos, los lobulillos, ¿sí? Y bueno, eso sería la pared torácica, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos entonces la glándula es una glándula, ¿sí? Que es un órgano exclusivo de los mamíferos. Tiene la función específica de sintetizar, secretar y proporcionar leche al recién nacido, ¿sí? Según la demanda, para garantizar obviamente la nutrición, la protección y el desarrollo óptimo, ¿sí? En los seres humanos el ciclo de vida, digamos, de la glándula mamaria femenina se caracteriza por modificaciones drásticas en su composición, arquitectura y funcionalidad, que son mediados, digamos, por cambios de la expresión genética y que se van definiendo en las etapas fisiológicas del desarrollo, ¿sí? Bueno, estas modificaciones tienen un objetivo, ¿sí? Y el objetivo es permitirle realizar una función como glándula, ¿sí? Y como órgano productor de leche tras el nacimiento, digamos, de un bebé. Las etapas claves del desarrollo mamario va a incluir el crecimiento fetal, el crecimiento infantil, ¿sí? Y la expansión puberal, remodelación asociada al embarazo y la lactancia, la involución post-lactancia, ¿sí? Y la posmenopáusica, ¿sí? Eso serían como las diferentes claves, ¿sí? Desarrollo mamario, que va a ser el crecimiento fetal, crecimiento infantil, que sería antes de ser adolescente, la expansión puberal, ¿sí? Remodelación asociada al embarazo y la lactancia, cuando uno en mujer adulta, bueno, en casos que no son tan adultos y quedan embarazadas, lo mismo, bueno, se genera, digamos, un cambio asociado al embarazo y obviamente a la lactancia, y después involución de la lactancia y después lo que sería lo postmenopáusico, ¿sí? A diferencia, digamos, de los demás órganos del cuerpo, que se desarrolla hasta un estado relativamente maduro durante la vida embrionaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la glándula mamaria va a alcanzar un estado funcional maduro solo durante el ciclo de embarazo y lactancia. O sea que la glándula mamaria va a llegar a su punto óptimo cuando quede embarazada o en la lactancia, ¿sí? Por lo tanto, es la etapa de desarrollo más importante de la mama, que está caracterizada, digamos, por una muy alta demanda metabólica que requiere aproximadamente del 25% de la ingesta energética diaria de la madre durante la lactancia, ¿sí? Que sirve obviamente para la producción de leche. Bien. Entonces, para resumir, bien, tenemos ¿qué es la glándula mamaria? Es un órgano tubo alveolar, si hablamos más que todo de la estructura, de origen dérmico, ¿sí? Se la considera como una glándula sudorípara modificada, ¿sí? Su unidad funcional es el alveolo mamario y allí se produce el producto de secreción de la glándula mamaria, o sea, la leche, ¿sí?
Su función principal es aportar protección, nutrientes, calostro o la leche al recién nacido hasta que ésta pueda ingerir alimento sólido. La lactancia es la fase final del ciclo reproductivo de los mamíferos. Bien. La estructura que tiene es un tejido glandular de tipo nódulo alveolar, bien, donde está la leche, tejido conectivo que obviamente va a conectar a los lóbulos, un tejido adiposo que sería en los espacios interlobulares, bien, tiene de 15 a 20 lóbulos, tiene lobulillos, tiene acinos que van de 10 a 100, ¿sí? Después tiene un conducto galactóforo que se va a dilatar en el seno lactífero, un tejido subcutáneo que envía tabiques de tejido conectivo, digamos son ligamentos de Cooper, bien. Después tiene estos conductos galactóforos de 15 a 20 aproximadamente, y su dilatación forma, digamos, los senos galactóforos. Bien, son propiamente dicho de la estructura mamaria, ¿sí? Su fisiología es mamogénesis. Tenemos la primera, que es la serie de cambios estructurales que ocurren en las glándulas mamarias desde el nacimiento hasta la digamos, adultez, hasta que, digamos, sería lo posmenopáusico, es lo que dije de las fases que va pasando desde la niñez, antes de la pubertad, en la pubertad, en el embarazo y lactancia, y lo posmenopáusico, ¿sí? La lactogénesis, que es el inicio de la producción de leche, la galactopoiesis, que es el mantenimiento de la producción de la leche por la interacción de la prolactina y la oxitocina, ¿sí? La eyección, ¿sí? Que se da por la contracción de las fibras musculares, ¿sí? Que comprimen los alvéolos, haciendo que la leche contenida en su interior pase al sistema de los conductos, ¿sí? En la cual estas son estimulados por la acción de la hormona oxitocina, que es liberada en el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿sí? Bien, ¿y qué cambios mamarios va a tener esta glándula? ¿Sí? Bueno, en la pubertad hay crecimiento mamario a través del desarrollo del tejido adiposo y conectivo en respuesta obviamente a las hormonas como la progesterona, la prolactina, corticoides y hormonas del crecimiento que van a hacer que crezca. Bien. Y en el embarazo y en la lactancia son los desarrollos más importantes, que hay un desarrollo glandular, digamos, en respuesta al aumento de los niveles de estrógenos y progesterona, ¿sí? Tenemos un desarrollo ductal y lobular y la producción de nuevos acinos mamarios, una hipervascularización, hiperpigmentación, por eso se pone en oscuro el pezón, y una hipertrofia mioepitelial, ¿sí? Después, en las mujeres, por ejemplo, las glándulas mamarias se van a desarrollar, como habíamos dicho, por las hormonas sexuales, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, al comenzar la pubertad, por ejemplo, en los varones, la testosterona va a actuar sobre las células, digamos, mesenquimáticas para inhibir el crecimiento adicional de estas glándulas mamarias, ¿sí? En las mujeres, las mamas siguen desarrollándose por acción hormonal de los estrógenos y la progesterona, y los estrógenos van a ser, digamos, los que van a estimular el desarrollo adicional de estas células mesenquimatosas, ¿sí? En la adultez ya se ha establecido la arquitectura, ¿sí? Canicular, ¿sí? De los canales, y ahí la glándula queda como completa. Bien. Luego la glándula mamaria va a permanecer en un estado inactivo hasta el embarazo, durante el cual ahí va a adquirir, digamos, su maduración morfológica y obviamente una funcionalidad completa. O sea que solamente como que las tienen para dar leche, ¿sí? Más o menos. Bueno, ¿cómo se produce la leche? Tenemos un periodo de lactogénesis, en la cual es la secreción de leche, la galactopoiesis, que mantiene la producción de leche, la prolactina, la hormona que va a promover la producción de la leche, y la oxitocina, que va a estimular la secreción, ¿sí? Todo esto relacionado a cómo funciona la prolactina y la oxitocina, ¿sí? A nivel hormonal.
Digamos, yo acá lo hago en un resumen, pero lo que sí tenés que saber es cómo va, digamos, a estimular, es decir, bueno, la libera tal y estimula tal, ¿sí? Acá yo puse un cuadrito del control hormonal, ¿sí? Digamos, hay que tener en cuenta que tenemos en el hipotálamo la parte pituitaria posterior y la anterior. Una va a alargar la prolactina, la pituitaria anterior va a alargar la prolactina y la posterior la oxitocina. La prolactina va a influir en la producción de leche, por ende la lactancia, y la oxitocina va a secretarse para las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, para la producción de la secreción de leche de los ductos, ¿sí? Y también en el músculo liso del útero, ¿sí? Para las contracciones uterinas en el parto. O sea que la oxitocina va a tener dos tipos de funciones, ¿sí? Tanto en la secreción de leche como en las contracciones uterinas en el parto, en el músculo liso del útero, ¿sí? Como las dos se van produciendo al mismo tiempo. Por eso mismo, no sé si vos tuviste por parto normal a tu bebé, cuando la mujer, la mamá recién parturienta, le da de mamar al bebé, ¿sí? Sentimos un dolor terrible como de ovario, de útero, sería precisamente, es porque generamos, al estar liberando secreción de leche, ¿sí? O sea, produciendo secreción de leche, porque el bebé está queriendo tomar, entonces ahí se libera la oxitocina. También, como la oxitocina va al músculo liso del útero, nos produce como estas contracciones, como se libera mucha cantidad, ¿sí? Debe haber, obviamente, seguro, un receptor que lo inhibe, ¿sí? Pero queda restante, debe ser que indiscutiblemente se siga liberando oxitocina en el útero, ¿sí? Y que impacte en las contracciones. Entonces, como que en las primeras horas, si nosotros le damos la leche, es como que sentimos un poco de contracción y nos hace un dolor, ¿sí? Por la liberación, digamos, de esta hormona y que esté influyendo en las contracciones uterinas, ¿sí? Que muchas veces nos dicen es porque el útero se está acomodando. Nos suelen decir, si te duele porque el útero se está acomodando. En realidad estás generando contracción, ya que la oxitocina también impacta en el músculo liso del útero, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos oxitocina, células mioepiteliales, el reflejo de la eyección, y la prolactina, células alveolares, la secreción láctea, ¿sí? Bueno, acá está muy ampliada la imagen, pero después se va a ver un poco mejor, ¿sí? Pero bueno, eso sería entonces lo principal. Con respecto a embarazo y parto, lo que tenés que tener en cuenta, sí, las hormonas, ¿sí? Enfócate a nivel hormonal, ¿sí? Los primeros meses, cuál es la hormona que se va a utilizar, luego en el medio, luego en el parto, ¿sí? Más que todo eso, no tanto mes a mes del embarazo, ¿sí? Un resumen muy abreviado, ¿sí? Eso sería entonces, aparato reproductor, ¿sí? Femenino.